por si alguno se cae. Buenos días a todos. Bienvenidos Andrea e Isaac. Si quieren presentarse porque no los conocemos. Ellos trabajan con Isalia, entonces si nos cuentan un poquito. Vamos a, antes de empezar, si se quieren presentar. ¿No? Buenos días, soy Isaac. Efectivamente estamos trabajando con Isalia, es la doctora. Estamos haciendo nuestro servicio social. Nosotros somos alumnos de la FES Acatlán, estudiamos actuaría y es la primera vez que entramos a esta reunión. Okay. ¿Han usado alguna vez Stata? No. Nos dieron una introducción hace unos meses. Ok, perfecto. Bueno, bienvenida Andrea, bienvenida Isalia también que acaba de entrar. Yo voy a estar trabajando con el Stata 16, que es el que tengo instalado. Si me cuentan un poquito qué Stata tienen instalado en su computadora, por si hay algunos cambios, podemos ir viendo, porque sí cambian algunas cosas, pero muy pequeñas, pero en general es lo mismo, ¿no? Hola Isa. Ya estás en la Hola Ana, oficina. ¿cómo estás? ¿Ustedes ya están yendo? Sí, ya estamos acá en el instituto. Una disculpa, voy a estar entrando y saliendo. Sí, no te preocupes. Además, ahí es me que vas tú a ya te ver la sabes. intermitente. Tú ya te la sabes. Bueno, entonces, espero que todos más o menos tengamos instalado un Stata 15 para arriba, porque si no, sí cambia algunas cosas que vamos a ver, ¿no? Listo, entonces voy a empezar a compartir mi pantalla de Stata. Sara y Abril, pues sí no han usado el Stata, entonces sí vamos a dar una pequeña revisión. Cuando ustedes abren su Stata, que lo pueden buscar con su navegador, se va a ver de esta manera, ¿no? Este es el Stata 16 y pues vamos a tener varias ventanas acá. Este es como las ventanas que tiene por default Stata abierta, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es contar un poquito qué se va a ver acá, ¿no? Acá esta entrada es nuestra pantalla de resultados. Si a ustedes no les gusta ver este asunto tan moderno donde dice Stata con caracteres, primero para que ustedes puedan limpiar todo eso que nos dio de bienvenida, pueden escribir el comando CLS en su pantalla y entonces ya tienen algo digno de maricondo porque ya está completamente limpio, ¿no? Entonces, esto lo podemos hacer siempre y se borra lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, acá en esta pantalla de acá, ustedes van a ver todos los resultados de lo que le pedimos a Stata, ¿no? Luego, si ustedes se fijan acá en esta ventanita, en este pedazo de acá que ustedes también pueden ocultar o cerrar, van a ver los comandos que vamos haciendo. Entonces, esta primera cosa que yo le puse de CLS se ve acá y me dice que es la primera línea que yo he realizado. Entonces, si ustedes le dan doble clic, directamente este comando pasa de nuevo a la ventana de acá de comando, ¿no? Donde dice comando es donde nosotros realmente nos estamos comunicando con Stata. Ahí yo le estoy hablando, le estoy preguntando cosas. Entonces, todas las cosas que yo diga, voy a escribirlos y voy a darle enter, ¿no? Aquí volví a darle enter, pero pues como no había nada que borrar, pues así me lo dejo. Voy a subir un poquito el tamaño de la letra para que lo vean mejor, los comandos. Y acá estas dos partes de la ventana de acá las vamos a usar cuando ya abramos una base de datos. Cuando veamos una base de datos, acá vamos a ver las variables y aquí vamos a ver algunas propiedades tanto de la base de datos como de algunas variables en específico. Por el momento está vacío porque no hemos abierto nada, ¿no? Y bueno, aquí vamos a tener una serie de menús que pues a lo largo de que vayamos haciendo más cosas, pues se van a ir viendo. La ventaja es que los menús son bastante
amigables y vamos a poder usarlo bastante seguido. Acá también tenemos otros iconos y ustedes van a ver, ahorita vamos a empezar a abrir algunos de estos, pero por el momento estamos ahí, ¿no? Entonces, primero ustedes también van a poder utilizar Stata pues como para hacer funciones, como para hacer operaciones de suma, de resta, perdón, le tenemos que decir poner primer D, perdón, que venía de R, que he estado trabajando toda la mañana. Entonces hay un comando que se llama display, ¿no? Display es que vamos a poder hacer algunas operaciones. Por ejemplo, 1 más 5, y ahí me dice 6. Una particularidad de Stata es que Stata es como que tiene un slang, o sea, que podemos hablarle de maneras abreviadas. Eso no lo tiene otros paquetes como R. Stata, digamos que se adelanta un poco a lo que le vamos a decir. Y, por ejemplo, si yo digo display, si yo lo quiero acortar, le puedo decir, por ejemplo, Stata D, en lugar de display, yo puedo escribir solo la palabra D, y entonces 1 más 5 es lo mismo. ¿Cómo yo sé hasta dónde puedo abreviar? Hay un comando que se llama help, que como en todos lados, eso es ayuda. Y si yo pongo, por ejemplo, help display, nos va a abrir acá. Este es como la ayuda de Stata, que es muy útil que ustedes aprendan a leerla. Es un poquito como leer un diccionario inglés-español. Y ustedes van a ver que siempre viene subrayado acá. Hasta donde se subraye es hasta donde nosotros podemos abreviar. Entonces, esto es muy útil porque pues casi siempre nosotros queremos códigos que sean como súper cortitos. Entonces, nosotros podemos ir viendo que en lugar de escribir los grandes nombres de los comandos, vamos a poder escribir bastantes abreviaciones. Y también incluso vamos a poder abreviar algunas nombres de variables, algunos conjuntos de variables, también los vamos a poder abreviar, ¿no? Entonces, este es la ayuda. ¿Sí ven la ayuda? Es que como está en otra ventana, luego mejor lo pongo así. Sí, sí se ve. Ahí está. Luego, digo, luego el Zoom no sé qué es lo que muestra y lo que no muestra, ¿no? Entonces acá ustedes van a ver que el display dice, bueno, va a venir el nombre del comando y viene así como una pequeña información, ¿no? Entonces aquí en descripción nos dice que display nos va a desplegar valores de cadena o expresiones escalares, que es todo lo que hacemos con la calculadora. Por eso si yo le decía, dime Stata, di Stata cuánto es 1 más 5, pues sí me lo mostraba, ¿no? Entonces, acá en general vamos a tener este tipo de ayuda y en este caso, este comando no tiene opciones. Las opciones se van a escribir después de una coma. Ahorita ya vamos a buscar ayuda de otro comando, ¿no? Entonces, esto es un poquito para que se hagan la idea de cómo estamos y déjenme, como algunos de ustedes no tienen acceso al Drive que nosotros tenemos, porque vamos a trabajar directamente con la ENOE, porque esa es la base de datos que estamos usando en este proyecto. Entonces, les voy a compartir la liga para que ustedes descarguen alguna de las bases de datos con las que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con la más nueva y ahorita les paso la liga a los que... Igual si no, ustedes lo pueden descargar de INEGI. ¿Sí, Daniel? Yo tengo una duda, quizás medio tonta, pero... No hay dudas. Sí. ¿Qué formatos sí lee y cuáles no lee Stata? Stata, eso íbamos.
A ver, acá en importar, ustedes van a ver los comandos que sí se pueden importar. Va a depender de la versión de Stata. Han ido aumentando un poco el tipo de bases de datos que se puede abrir. Por ejemplo, antes no se podían abrir bases de SPSS a partir del Stata 15, me parece que sí. Entonces, ustedes pueden abrir los datos desde el formato de SPSS. Pueden tener hojas de cálculo de Excel, pueden tener archivos separados por comas, formato de SAS, y estos datos de texto en formato fijo son los que nosotros tenemos como por columnas y separados por tabs. Estos son algunos de SAS y estos son exactamente para Estados Unidos, y también hoy ya podemos abrir formatos de DBF, que también es una novedad, antes no se podía. Entonces, ahí para checar qué formatos puede abrir Stata, tienen que checar su versión en este menú, archivo, importar, y ahí ustedes van a ver cuáles son los formatos que se pueden importar. Si no están listados ahí, ustedes no los van a poder abrir, ¿sí? Entonces, no sé qué versión tenés, Daniel. Tengo la 16 y creo que son exactamente los mismos. Ah, perfecto. Porque sí, hasta el Stata 13 solo se podía abrir Excel delimitados por comas y datos de texto con formato fijo y con diccionario y sin diccionario. Ok. Entonces, si quieren, después hacemos como una importación de algunos. Voy a subir ahí a la liga, subo unos archivos. Bien. Entonces, vamos si ustedes ven en esa liga, pues ustedes tienen las versiones de la ENOE. Vamos a abrir el cuestionario. La ENOE viene justamente dividida en 4 bases, ¿no? Estas bases tienen diferentes unidades de análisis. Ya vamos a hablar de eso, quizás probablemente en otra sesión donde vamos a pegar la base, pero por el momento nos vamos a quedar con el cuestionario sociodemográfico. Entonces, si ahorita no tienen como mucho chance de bajar cualquier base, la que tienen que bajar es esta, la SDEM T121.dta. Si ustedes entran a la página de INEGI de la ENOE, se llama un poco diferente. Yo les he cambiado el nombre por el tipo de sintaxis que uso de DoFile para que sea útil. Entonces, esto de donde lo bajé, de acá de microdatos, en base de datos, ustedes pueden descargar, y si ustedes ven, vienen en 3 formatos diferentes. De BF, que esta no viene etiquetada. Si ustedes bajan el formato de BF, no va a venir etiquetado. Y el formato de SPSS, el formato de Stata y el formato de CSV. Vamos a trabajar con el formato de Stata porque ya viene etiquetado por parte de INEGI, y entonces es un poco más fácil. Entonces, ya cuando me avisan, pónganme ahí una reacción donde ustedes me puedan decir si ya tienen descargado el archivo del cuestionario sociodemográfico, y lo vamos a abrir, ¿no? Vamos a abrir. Entonces, ¿cómo abrimos un archivo? Si ustedes tienen instalado un Stata que es completamente legal, digamos, no van a tener problema de abrirlo directamente dándole doble clic al archivo, ¿no? Si yo lo abro directamente de acá, si ustedes lo bajan, si ya instalaron, se va a abrir directamente, ¿sí? Si ustedes ven, se abrió otro archivo. En mi caso, en el caso que ustedes estén desde Windows, se puede abrir varias ventanas de Stata. Entonces hay que tener cuidado porque a veces estamos con otras ventanas, ¿no? Entonces eso, los usuarios de Windows, para los que estén en Windows, tengan cuidado con eso. En el caso de Mac, esto no sucede, solo se puede tener abierto una sola ventana de Stata.
Entonces probablemente se les abra en la misma si ustedes le dan doble clic. Voy a cerrar esta de acá para abrirlo de la otra manera. Como ustedes saben, aquí está el famoso folder de abrir y ahí buscamos también nuestro archivo, ¿no? Estos archivos de Stata que yo tengo acá son archivos de base de datos y por eso tienen una terminación que se llaman .dta, ¿no? Entonces, si ustedes ven, todo esto que yo hice en archivo fue lo mismo que decir use, o sea, que usa y luego toda la ruta donde está mi archivo, ¿no? Esta es la ruta, yo tengo guardada esta base de datos en una carpeta, en mi unidad G, que se llama 2021, el nombre del proyecto, el nombre del proyecto con la base de datos, el NOE y todo eso hasta ahí, ¿no? Entonces busca todo el archivo, ¿no? Esto es importante porque ya vamos a hablar de estos elementos. Entonces, hoy si ven directamente, ya podemos ver un poquito más de lo que se trata esta base de datos, ¿no? Esta base de datos, tenemos aquí algunas variables, si vamos moviendo hasta acá, pues vamos a ver todas, son bastantes, ¿no? Y acá ya vamos a ver que el marco de los datos o el data frame se llama SDM 121, nos pone acá el nombre, tenemos el número de variables acá, 110, el número de observaciones, 350.728, y el tamaño en la memoria para su computadora va a ser de 307 megas, ¿no? 416 megas, y estos son megabytes, me parece. Entonces, aquí vamos a tener algunas cosas. Si ustedes seleccionan una variable, si ustedes ven, si yo ya me pongo acá, pues aquí ya esta parte de variables yo empiezo a ver, ¿no? Que dice que tiene un nombre que es log y una etiqueta. Hay dos tipos de etiqueta. Hay una etiqueta que va sobre el nombre de la variable y hay una etiqueta que va sobre los valores de cada variable. Si ustedes le dan doble clic, por ejemplo, a etiqueta aquí de valor, pues no se ve ahorita nada porque tenemos que está bloqueado, pero lo podemos desbloquear quitándole este candadito. Y si ustedes ven aquí en etiqueta de valor, hay 3 puntitos. Entonces, ahí están todas las etiquetas, porque ya la gente de INEGI ha etiquetado esta variable, ¿no? Ya vamos a ver qué significa esto. Entonces, quítenle el candadito, vuélvanlo a cerrar para que no lo vayan a modificar. Entonces, para ver mejor esta base de datos, vamos a necesitar abrir otra ventana. No es suficiente con que tengamos esta ventana de resultados acá, que tengamos las variables, que tengamos los comandos. A veces queremos ver más nuestra base de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes se fijan, aquí hay varias cosas que nos van a ir siendo útiles. Y acá tenemos un como Excelito que tiene una lupa acá. Entonces, este es el browser o el navegador y nos permite ver nuestra base de datos de manera más cercana, porque aquí sí tenemos una vista donde tenemos, digamos, un tipo Excel, donde tenemos justamente la base de datos, donde cada renglón es una unidad de registro de nuestra base de datos y cada columna es una variable. Entonces, acá yo tengo individuos, porque esta base del cuestionario sociodemográfico tiene como unidad de registro a las personas que viven en los hogares. Hay diferentes unidades de registro en esta encuesta. Esta encuesta es lo que llamamos de múltiple registro, porque tenemos una base donde vamos a tener información por vivienda, una base que vamos a tener información por hogares y vamos a tener otras 3 bases que sí tienen información donde cada renglón sí es una persona, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con esta porque, digamos, es más fácil. Entonces, esta es la que nosotros tenemos. Si ustedes se fijan, además, tenemos distintos colores. En azul vamos a tener las etiquetas. Si la variable está etiquetada, ahorita vamos a poder ver las etiquetas. Si está en negrito, son variables que son numéricas. Si está en rojo, son de tipo carácter. Estos, a pesar de ser números, estos son las variables de estrato, de estrato para el muestreo que se hizo. Estas son de color rojito, porque son variables
que están definidas como cadena a pesar de que sean números. Esto quiere decir que el programa no va a poder hacer ninguna operación de suma o de resta, sino que las va a tratar como si fueran variables que no son numéricas, ¿no? Como es una variable de identificación, probablemente es útil que estén de esta manera, ¿no? Porque eso le va a dar más control al programa, ¿no? Entonces, ustedes si ven ahí, por ejemplo, esta variable, que si ustedes es la de ciudad autorrepresentada, CDA, esta variable es una variable que está etiquetada, ¿no? Aquí nos va poniendo una etiqueta para cada una, ¿sí? Voy a preguntarles si esto quedó claro. Voy a volver, por ejemplo, ¿cómo más podemos sacar este mismo navegador? A veces, pues, esto está muy chiquito, no lo vemos o andamos con prisas. Podemos escribir la palabra browse en mi comando acá abajito y se va a abrir la misma ventana, ¿no? Porque es un browser esto, ¿no? Incluso, como ustedes ya saben, que a Stata le gusta abreviar las cosas, ustedes le pueden decir bro, así como bro, muéstrame la base. Y ahí está nuestra base, ¿no? Ahí está toda la información, ahí podemos nosotros revisarla, ¿no? Si ustedes quisieran, aquí, por más que ustedes quieren, le dan doble clic, no hay manera de cambiarlo, ¿sí? Aquí ustedes no pueden modificar la base de datos, ¿sí? Es lo que yo les recomiendo, que si ustedes van a revisarlo así, que ocupen browse. Si ustedes quisieran cambiar algo, que no es recomendable que lo hagan de esta manera porque no queda un registro de los cambios que se están haciendo, entonces en lugar de poner la lupita, van a poner el lapicito, acá, el Excel con lapicito. Ahí ustedes sí podrían cambiar, pero yo no voy a cambiar nada porque no quiero modificar la base. Entonces ahí sí ya se puede modificar la base, ¿no? Voy a cerrar esta ventana. ¿Cómo saco yo si no es con el botoncito de edit, de lapicito? Este es el comando edit, de editar, ¿no? Entonces tenemos browse o bro para el panel de navegación o poner la lupita y el lapicito nos sirve para editar, ¿no? Vamos a ver entonces cómo van, chicos. Chicas. Todo bien. Listo. Bien, bien. Bien. Entonces, obviamente 350,000 datos no los vamos a poder entender nunca, entonces vamos a necesitar revisar nuestra base de datos. Algunos comandos de revisión que son útiles es el comando summarize. Yo le voy a poner zoom porque no me gusta escribir. Miren ahí rápidamente, ahí dependerá de su computadora lo rápido que lo haga, pero si yo escribo zoom, que ustedes ya saben, si yo pongo help zoom, me va a decir que el comando en realidad se llama summarize, pero incluso yo le puse zoom, pero en realidad podría haberle escrito nada más zoom, ¿sí? Y eso lo va a hacer. ¿Qué va a hacer summarize? Si ustedes revisan en la descripción, nos dice que calcula y muestra una variedad de estadísticos individuales, ¿no? Y entonces, si ustedes, esto de acá me muestra exactamente cuántas observaciones tiene la media, la desviación estándar, el mínimo y el máximo. Si ustedes se fijan, hay algunas variables que no tienen. Si ustedes fueron observadores, estas variables, por ejemplo, de estrato, que veíamos que cuando estábamos en la lupita, estaban en rojito. Estas, pues, como no puede hacer operaciones numéricas, aquí no va a aparecer nada, ¿no? Entonces acá yo digo, bueno, ¿por qué no me está mostrando nada? Ah, bueno, porque no es numérica y summarize me va a hacer esto de acá. Ustedes también pueden pedir el summarize de variables específicas, ¿no? Por ejemplo, acá está la variable
Si yo quiero hacer el summarize, incluso puedo escribir su y le digo, dame edad, aquí se llama edad, la edad, por ejemplo, también le podemos pedir el summarize de esta variable que se llama ingreso por horas. Ay, espérense, esto está en mayúscula. ¿Edad? Entonces, ahí me da únicamente de estas dos variables, ¿no? Si ustedes se fijan y por qué hacemos el summarize, es porque, si ustedes ven, no coincide. ¿Cómo es que tenemos más variables del ingreso por hora que de la edad? O sea, ¿cómo es posible eso, no? Entonces, tenemos que tener cuidado y ya vamos a ir revisando más la documentación de la ENOE, porque en muchos casos y en algunas variables, sobre todo en las variables que INEGI contabiliza, a veces los ceros son igual a missing. ¿Qué quiere decir? Hay missings porque las personas no contestaron o no llegaron a esa parte. Pero en algunos casos, sobre todo, por ejemplo, en esta variable de ingresos por hora, como es una variable que calcula INEGI, hay que pensar que tenemos que poner ciertos filtros. Entonces, siempre hay que tener cuidado con el número de observaciones. Si ustedes ven, esta coincide con el total de observaciones. Pero bueno, estas son algunas variables, algunos estadísticos que nos importan, pero a lo mejor queremos más. Este summarize también tiene una versión detallada. Y aquí vamos a aprender también a revisar un poquito algunas opciones. Si ustedes revisan su Stata, todavía deben de tener abierto el Help. Y acá ustedes van a ver que dice que, ¿qué nos permite hacer? El summarize, podemos darle una lista de variables, podemos ocupar el if, que es un filtro, el in, que es otro tipo de filtro, podemos ponerle pesos, es decir, usar los factores de expansión de la encuesta, y vamos a poder también, después de las comas, decir que hay opciones. Y acá nos da una tablita de las opciones que podemos utilizar, ¿no? A mí me gusta mucho esta opción del detallado. Yo solo le pongo coma D, perdón, que lo deje en mayúscula. ¿Y qué hace este detallado? Me hace una tablita por cada edad y me va presentando, digamos, la media, la desviación estándar, la mediana. Aquí están los percentiles, percentil 1, el 5, el 10, el 25, el 50, el 75, 90, 95. Y aquí nos presenta también la varianza, la asimetría y la medida de kurtosis, ¿no? Entonces, esta ya es digamos, un resumen más detallado, por eso es que le ponemos detail, ¿no? Entonces, este nos sirve para hacer este resumen. Imagínense hacerlo para las 110 variables, pues nos va a salir súper largo, ¿no? Bien, otro comando que nos sirve bastante para revisar, pero ahorita ya nos vamos a ir, vamos a abrir una nueva ventana, ¿sí? Sí tienen que tener mucho control de las ventanas con Stata porque sí son varias ventanas, ¿no? Acá, a la par de donde veíamos el lapicito, hay otro lapicito, pero no viene con un Excel, viene como con un cuadernito. Vamos a abrir esto. Esto es lo que nosotros llamamos DoFile. El DoFile es un libro de códigos. Y lo que vamos a hacer es, ahorita vamos a copiar todos los códigos que nosotros hemos hecho acá y pegarlos acá y vamos a ver que se pueden correr desde acá. Por ejemplo, podemos sumar desde el 8. No peguen los que estén en rojito, si se han equivocado, esos no los vayan a pegar y los voy a pegar acá. Este tenía un error, ¿no? Entonces, voy a subirle la letra a esto. No. Ah.
para que lo vean mejor en la pantalla. Ahí está. Este es un do file. También hay colores acá. En azul van a ir los nombres de los comandos, de estos que le decimos que son como funciones que van a hacer cosas. En negrito pueden ir los nombres de variables y en rojo van las cosas que son de cadena, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando abrimos la ventana, cuando abrimos la base de datos, pues la ruta hacia mi archivo lo pusimos entre comillas y por eso se puso en rojo. Yo aquí en el primer renglón voy a escribir un asterisco y va a ser en verde. Esto quiere decir que yo voy a poder usar el verde, hagan de cuenta, para decirle a Stata que esto es de chocolate. Incluso en el comando, si ustedes quieren escribir, por ejemplo, hola, les dice, hola no es un comando reconocido. Si yo le pongo di hola, ahí sí, ¿no? Porque eso es. Si yo quiero que no haga nada, sino que simplemente imprima en la pantalla un hola, puedo ponerle un asterisco y hola y pues como que es de chocolate solo lo imprime, ¿no? Acá cuando yo le dije di hola, pues me regresó hola. Pero acá cuando yo le puse el asterisco y el hola, pues simplemente lo leyó, no hizo nada, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante el asterisco? Porque el asterisco me va a permitir a mí que en esta pequeña libreta donde yo voy a ir anotando mis códigos, puedo ir poniendo información acerca de mis códigos. Entonces, voy a decir, bueno, este es mi primer do file. Los do files me sirven para documentar las acciones que hago. Entonces, va a ser importante que nosotros tengamos un do file que cuando lo corramos, corra directamente, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, ahorita quisieran volver a correr todo lo que hicimos, ahorita va a dar un error este de acá. ¿Por qué va a dar un error? Bueno, ahorita no dio error, pero debería de tener un clear acá. Casi siempre empezamos los do files con un clear, porque ¿qué hace clear? Si ustedes quieren como limpiar la base de datos que ya no esté abierta, le ponen clear. O sea, ustedes ahí no cierran el Stata, pero la base de datos ya no está cargada. Entonces, casi siempre empezamos los do files con un clear. Si ustedes quieren poner un comentario a la par de un comando, pueden usar doble diagonales, ¿sí? Permítanme un ratitito que... Entonces, con doble diagonal, nosotros vamos a poder decir, esto limpia, digamos, esto libera la memoria de los datos, ¿no? ¿Sí? Entonces, el asterisco nos permite hacer un comentario en una línea, mientras que la doble diagonal va a ser útil para poder comentar a la par de los comandos. Si ustedes ponen el asterisco, allí no se los va a leer, tienen que poner doble diagonal. ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda? No, bueno, acá todo bien. Ok. Ustedes son muy listos. Entonces, Seguramente.
Acá, si ustedes ven, el do file además tiene un asterisco aquí y dice sin título, ¿no? Entonces, obviamente, si yo estoy aquí documentando, pues voy a quererlo guardar y eso lo podemos hacer con, obviamente, nuestro, lo podemos dar aquí, que le damos, aquí le han puesto archivar, bueno, sería guardar, no archivar. Bad English. Le van a dar acá y entonces, bueno, yo lo voy a guardar en otro lado y le voy a poner do file. Un do file que se llama do file, o sea, es un poco... Y estos archivos tienen la característica de ser archivos .do, o sea que ya tenemos dos tipos de archivos. Los archivos que son de datos van a tener extensión DTA y los do files tienen extensión .do, ¿sí? Entonces, estos son los archivos que yo quiero generar, ¿no? Entonces acá en los do yo voy a ir haciendo y voy a repetir los pasos y lo que yo voy a ir queriendo es que mi do, en este caso voy a borrar el del edit porque siempre salta, solo voy a poner un asterisco al edit. Y entonces, en general, cuando, por ejemplo, yo les diga, no, bueno, es que el do no me corre, es porque salta donde no debería saltar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo escribí acá con D mayúscula, si yo lo corro, ahí va a quedar un error, ¿no? Entonces aquí, si yo quisiera seguir haciendo cosas, me va a decir que no puede, ¿no? Entonces, cuando encuentra un error, ya no va a correr y entonces eso es, digamos, pues algo que no queremos, ¿no? Queremos que nuestro do vaya corriendo y de tal manera que si ustedes después están haciendo sus propios do y yo lo reviso y lo corro en mi computadora, pues no debería de dar ningún salto, ¿no? Eso es cuando decimos, no, es que el do no me corre, es que hay algún error donde no debería de haber. Si ustedes revisan los do que yo he subido para el proyecto, sí van a encontrar que a veces yo pongo una A porque yo quiero justamente que pare allí porque yo quiero revisar algo, ¿no? O hasta ahí está limpio o algo, ¿no? Entonces esa no se vayan a asustar tanto. Listo. Entonces podemos ir comentando acá para qué sirve cada cosa. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo poner browse, navega por mis datos. Acá lo mismo, pero abreviado. Hace un resumen. Y esto es lo mismo, ¿no? Y esto es con opción detallada. Entonces, así ustedes pueden ir comentando sus do's. En general, queremos do's que estén bien documentados y sobre todo, pues tendríamos que dejar bien claro, sobre todo los que estamos en el proyecto, de que uno de los productos que vamos a tener es justamente documentar muy bien los do's con los que trabajamos. Bien. ¿Cómo es esto de pedir? Ya les dije también que Stata tiene esta capacidad de que tiene pocos, que podemos abreviar cosas, podemos abreviar comandos y podemos también abreviar nombres de variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes ponen, ya voy a ir trabajando directamente en el do y lo vamos a correr. Si yo pongo, por ejemplo, summarize, esto es algo nuevo que tiene Stata que no tenía antes, donde también nos va desplegando algunos nombres de comandos. Eso se los robó a RStudio. Entonces, si yo pongo su acá, y por ejemplo, hay varias preguntas que empiezan con CS y pongo un asterisco. Entonces ahí me va a dar el summarize de todas las variables que empiezan con CS. Ahí está. Ay, lo corrí todo y solo tenía que correr lo otro. Bueno, igual no importa. Entonces, si ustedes ven, cuando le puse su CS,
me dio esto de todas estas variables. Aquí esto no tiene tanto sentido porque son variables que son categóricas, aunque no estén declaradas como tal en la base, pero ya vamos a ver que tienen etiquetas, ahorita con otro comando. Ahí está el CS. Entonces, ¿qué otros comandos nos van a servir para revisar nuestra base de datos? Uno que me gusta a mí es uno que se llama Codebook. Si yo escribo Codebook solo, lo voy a seleccionar y le voy a dar acá. Me va a dar el Codebook de todas las variables, ¿no? Esto se va a tardar un montón, entonces si ustedes quieren que Stata ya no haga algo, le pueden dar aquí Stop y parará, ¿no? Break. Como un basta. Sí, es como de no. Entonces te lo vamos a pedir solo de, por ejemplo, de estas que terminan en CS, ¿no? Entonces, dame el codebook de CS, ¿no? Y ahí ya solo nos va a dar las de esas variables, ¿no? Que también son bastantes, pero sí nos va a dar bastante información de cómo está almacenada esta variable. Es casi lo mismo que nos aparece cuando nosotros nos ponemos acá, vemos que aquí hay información, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, ¿qué nos da el codebook? Me dice, bueno, esta es una variable, me dice, esta es la pregunta 12, sabe leer y escribir un recado. Y entonces, aquí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta de la verdadera naturaleza de la variable, ¿no? Nos dice que está almacenada como numérica, pero a esos números en los paquetes estadísticos a veces los podemos asociar a etiquetas, ¿no? Entonces, acá tenemos y nos dice, bueno, hay 9 valores posibles, ¿no? Va de 1 al 9, y acá nos deja un pequeño tabulado y nos da la etiqueta, ¿no? Entonces aquí yo veo, o sea, es una variable que aunque está numérica, aunque yo le pude hacer el summarize, en realidad es una variable que solo tiene 3 valores únicos y que además estos valores están asociados a una etiqueta, ¿no? Ahí está. Sí sabe leer, no sabe leer o no sabe que no sabe, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Y nos dice también si hay valores missings. Por ejemplo, acá hay unos valores missings porque esta pregunta, si ustedes revisan el cuestionario, se van a dar cuenta pues que no le van a preguntar a un bebé, ¿no? Si sabe leer y escribir un recado, o sea, porque pues probablemente no sepa leer y escribir un recado, un bebé, y está en todo su derecho y no es algo malo. Entonces sí tenemos algunos missings de personas que no llegan a esa pregunta, ¿no? Estos 28,000 pues no llegaron a esa pregunta porque son las personas que, pues que están muy chiquitas. Ahorita con un tabulado con la edad vamos a verificar desde qué edad hacen esa pregunta. Entonces, este codebook lo podemos hacer así. También hay un codebook resumido. Le pongo asterisco, coma, compact. Oh, creo que incluso podemos escribir menos, ya saben. Entonces ahí ya este es un codebook resumido. A mí me gusta más el otro porque acá simplemente nos pone la etiqueta de la variable. Estas son etiquetas de los valores. Mínimo, máximo y los valores únicos. Ya con los valores únicos nosotros nos podemos dar cuenta un poco de la variabilidad de la variabilidad de nuestra variable, valga la redundancia, porque pues obviamente si tienen pocos valores únicos son más categorías que variables numéricas, ¿no? Y acá, por ejemplo, estas tienen que ver con, por ejemplo, las claves. Si ustedes ven, esta es una clave de carrera, y si lo abrimos, probablemente va a estar rojito. Incluso también el browse lo pueden hacer con una variable específica. Si yo hago lo mismo, CS asterisco, ahí está. Si ustedes ven, las variables de carrera están en rojito, porque son códigos. Nos va a gustar más tenerlo de cadena porque vamos a poder decir, dame solo el primer dígito, dame el segundo dígito y así sucesivamente.
Entonces, vamos hoy a hacer los famosos tabulados. En Stata son bastante fáciles los tabulados. Los tabulados los hacemos con el comando que se llama tabulate, ¿sí? Tabulate, podemos poner solo el nombre de una variable, por ejemplo, sex. Lo voy a correr. Y si ustedes ven, por default ya me pone los nombres ya etiquetados, ¿no? Entonces acá me da esta tablita, que es un tabulado de una sola entrada, porque solo tengo una variable. Si yo quiero poner otra variable, voy a escribirla después de este tabulado, después de la primera variable. Entonces, por ejemplo, acá, si yo pongo, voy a poner la de edad para decirles lo que no se hace. Ah, lo corrí todo. Solo quería escribir este. En fin. Y ahí podrías ponerle el stop. ¿Acá? Ah, ahorita que lo corriste como todo. Sí, sí, pero pues como no pasa nada. Entonces, vamos a seleccionar esto y lo corro y me dice, no se puede, muchos valores. ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos variables que tienen como justamente por el tipo de pantalla que tenemos, a veces no podemos tener tantas columnas. Exactamente, dice mucho texto. Porque edad está en edad singular. Tenemos personas que van de 0 hasta 99. Entonces, dice, eso no lo puedo escribir. En cambio, sí va a poder escribir si yo se lo pongo a lo contrario. Si yo le pongo edad sex. Ah, eso sí pudo. Entonces, si yo, la variable que yo ponga al inicio es la variable que va a poner en las filas y la que yo ponga de segunda variable es la variable que me va a poner en segundo lugar, ¿no? Que me va a poner en las columnas, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos edad y sex, ¿no? Entonces en las filas van cada una de las edades y en las columnas van los sexos y va el total, ¿no? Automáticamente me genera los totales y si ustedes se fijan, aquí hay menos datos, ¿no? Por default, Stata no me va a poner los missings, me los va a eliminar. Si ustedes quieren que muestre los valores missings, van a tener que poner una coma y decirle, Miss Stata, porfa, ponme los missings, ¿no? Ahí está. Y hoy sí me aparece que tengo 6,876 líneas, de las cuales no tengo ni edad ni sexo, ¿no? Ya vamos a ver por qué es, ya revisando los documentos de INEGI, nos vamos a dar cuenta que hay algunas entrevistas que no terminaron, que no tenemos información y que vamos a tener que votar o que vamos a tener que filtrar cada vez que nosotros hagamos nuestros análisis, ¿no? Entonces, podemos ir escribiendo, si ustedes quieren acá, esto es, porque yo lo fui como modificando, esto es un tabulado de una variable, dos variables más missings. Otra cosa que a veces nosotros queremos, nosotros por default es Stata. Nos quita los valores missings y nos muestra los datos ya con sus etiquetas respectivas. Ya después vamos a ver cómo nosotros podemos etiquetar. Ahorita, por la base que estamos trabajando, ya viene etiquetado. Si yo quiero, y puedo escribirle solamente tab, porque ya saben que el Stata es abreviado, entonces puedo poner sex. Si yo le pongo, coma, no label, en lugar de mostrarme... Ay, es que tengo una onda de
como estuve trabajando en R y en R solo me pongo en, bueno, no importa. Ahí ya no me da hombre y mujer, sino que me da 1 y 2, que son los valores, digamos, reales que viene en la base de datos. En la base de datos hay números a los cuales se les pegó un valor de etiqueta, ¿no? Entonces, 1 era hombre y 2 era mujer. ¿Para qué yo quiero saber esto? Porque va a ser bien útil que yo sepa exactamente cómo está en la base de datos para poder hacer filtros. Supónganse que yo quisiera sacar el tabulado de esa variable CS, ¿cómo se llamaba? CSP12, ¿no? De la de si sabían leer o escribir, ¿no? Y si yo lo pongo así, me va a dar un tabulado de todos, ¿no? Si ustedes se fijan acá, no me aparecen los valores missing, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, que ese tabulado lo haga únicamente para los hombres, yo voy a escribir el nombre de la variable y voy a poner doble igual, ¿sí? El doble igual significa igual, pero le vamos a tener que poner 2 veces igual. Este es uno de los errores más comunes y uno que me ha sacado dolor de cabeza en las madrugadas, que digo, ¿cuál es el error? Y es que se me olvidó un igual, ¿no? Entonces, si yo quiero que me lo dé para los hombres, voy a ponerle if sex igual a 1, ¿sí? Y entonces ahí ya solo me aparecen los hombres, ¿sí? Si ustedes ven, no puse sex igual a hombre. Entonces, sí tenemos que saber cuál es el valor verdadero de nuestras variables para que nosotros podamos ocuparlos de mejor manera, ¿no? Ahí está. Entonces, por eso es que es importante saber cómo está etiquetada, hacerle un codebook, revisar cómo está nuestra base de datos. Bien. Luego, en este tabulado doble que teníamos, de edad y sex, sí lo voy a subrayar. Ahí está. Aquí nos dan las frecuencias, ¿no? Esto nos da las frecuencias. Es un poco difícil de leer para empezar porque esta variable es bastante numérica y no deberíamos de hacerle un tabulado, pero como es una variable sociodemográfica básica, la estoy haciendo. Si nosotros quisiéramos agregar, nosotros podemos agregar porcentajes, porque cuando nosotros hacíamos un tabulado de una sola variable, pues aquí nos aparecía ya el porcentaje e incluso el porcentaje acumulado, ¿no? Nos decíamos, bueno, nosotros podemos decir fácilmente que el 94.5% de los hombres sí sabía leer, ¿no? De los que les preguntaron. En cambio acá, pues decimos, pues son valores muy específicos y que a veces no vamos a poder interpretar, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos pedirle diferentes tipos de porcentaje, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo poner una coma y si yo quiero que me dé el porcentaje de columnas, le voy a escribir col, ¿sí? Ahí está. Y entonces va a venir la base, que está muy grande, viene hoy con una pequeña leyenda donde me va a decir, bueno, mira, al principio la primera fila te va a dar la frecuencia y la segunda te va a dar el porcentaje de columna. Entonces yo aquí sí yo sé que el 1% de los hombres tiene menos de un año, ¿no? Que están aquí. Esto es el 1%, 1.66 y así sucesivamente, ¿no? Si yo quiero, puedo decirle, bueno, yo no quiero las de columnas, sino que quiero las de filas, ¿no? Ahí tenemos un row. Y entonces hoy el 100% nos suma aquí en las filas y yo tengo, bueno, el 50% de todas las personas que tenía 0 años, hoy son mujeres, ¿no? Del total, porque aquí hoy está el 100%. Y tenemos otro tipo también de porcentaje que es el de total, ¿no? Vamos a tener estos tres, all, y, no, perdón, esto es cell, el all es otra cosa.
El CEL, si ustedes ven, acá me va poniendo igual los porcentajes, pero el 100% es este del final, ¿no? 3.400, o 3.400, 300.043.852 es el 100%, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo agarro un porcentaje de estos, por ejemplo, sabemos que del total de respuestas válidas, 0.49, que son esos 1.702, ustedes ven esos datos no han cambiado, de eso son mujeres de menos de un año, ¿no? Entonces son 3 formas de hacer los porcentajes. Stata tiene una particularidad que yo le puedo pedir varios al mismo tiempo, que esto no pasa con otros paquetes como en R. Entonces yo le puedo pedir call, row y cell todos al mismo tiempo y entonces me va a ir dando como una gran tabla. Entonces yo ahí sí tengo que tener cuidado porque al principio sí me va a decir, al inicio de la tabla me va a decir, bueno, la primera es la frecuencia, la segunda fila es el porcentaje de fila, luego va el porcentaje de columna y luego va el porcentaje total, ¿no? El de celda. ¿Cómo vamos con esto? O sea, lo estoy entendiendo. Perdón. No, si quieres tú primero, Daniel. No, perdón. Bien, nada más me confunde, bueno, ya ves que en R cuando, por ejemplo, si queremos poner una condicional con varias variables un comando para varias variables, separamos las variables como por comas o así, y aquí nada más es espacio, ¿no? Sí, sí, aquí solo es espacio. Ok. Sí, es bien diferente la sintaxis de Stata a la de R. Sí, ok. Yo solo como que no me quedó tan claro la diferencia de los porcentajes. Bueno, o sea, sí entiendo que da porcentajes por columna, fila y celda, pero no entendí qué implicaba eso, ¿no? O sea, como, ¿qué nos va a decir? Es que la Elsie nunca llevó estadística conmigo, que esta es de examen. No, es muy cierto. Los porcentajes, si ustedes ven cuando tenemos tabulados, vamos a poderlos sacar de diferentes maneras. Voy a hacerlo con una variable más chiquita, o sea, voy a ponerle a esta de acá, la de sexo, para que se vea más claro, ¿no? Y le vamos a pedir los 3. Es que estoy con R y se me cruza eso. Entonces, cuando le pido los 3, aquí, esta que es más chiquita, se ve más claro. Yo tengo que buscar dónde está el 100%. Entonces, por ejemplo, yo acá digo, el 51% de los que saben leer, de los que sí saben leer, son mujeres, ¿no? Si ustedes ven, el valor de la frecuencia es el mismo, 157.309, ese es el mismo, pero significan diferentes cosas en términos de qué es lo que yo estoy tomando para hacer mi porcentaje. Yo aquí estoy tomando como cuánto contribuyen los hombres y mujeres al grupo de sí sabe leer, ¿no? Ahí sumen el 100%. Digamos que esto es lo que nosotros llamaríamos la distribución por sexo según condición de alfabetismo, ¿no? Esta de acá, que es la de fila, por ejemplo, esta es la de columna, esta me refiere, que es la tercera, el 100% está a través de las columnas. Entonces yo estoy diciendo acá, con este 93.99, estoy diciendo que de todas las mujeres, de estas 167.000 mujeres que son el 100% acá, de todas las mujeres, el 93.99% saben leer, ¿no? Entonces, son los mismos 157.000 casos, pero se interpretan de diferente manera. Y luego tenemos este que es el porcentaje de celda, que lo saca hasta el final.
Entonces, de todas las personas que contestaron la pregunta 12, ¿no? El 48.88 son mujeres que sí saben leer, porque aquí cada una, yo tengo que sumar cada una de estas para que todas estas, con estas, para que me dé el 100%, ¿sí? Entonces, es el mismo valor, pero estoy interpretando cosas diferentes, ¿no? Porque acá yo estoy diciendo, bueno, cada una de estas celdas, por eso se llama porcentaje de celdas, me suma el 100%. Entonces, cada celdita yo las tengo que sumar para que sea el 100%. En las filas, cuando yo hago esto, lo que yo estoy viendo es que voy a sumar cada una de las columnas y esto me da el 100%. En las columnas, yo sumo cada una de las filas y eso me da el 100%. Entonces tengo un 100% por cada columna y aquí un 100% por cada fila. No sé si con eso ya te quedó más claro, Elsie. Sí, me quedó claro, muchas gracias. Y van a significar cosas diferentes, ¿no? A veces es muy útil sacar los porcentajes porque nosotros tenemos grupos de diferente tamaño, ¿no? Entonces, acá hombres y mujeres no tienen un tamaño tan diferente, pero no, a veces cuando estamos comparando, por ejemplo, la participación laboral de diferentes grupos de edad, entonces a veces sí vamos a necesitar sacar ciertos tipos de porcentaje. Ya, sí, sí me queda claro, gracias. Bien, entonces, ustedes también, si ustedes dicen, no, bueno, es que yo lo que quiero es mostrar solamente un porcentaje, ¿no? Por ejemplo, el de columnas, ¿no? Para ver cómo es de diferente el alfabetismo entre hombres y mujeres, le saco el de columna. Entonces, yo aquí veo claramente los niveles de analfabetismo son muy parecidos entre hombres y mujeres. Si ustedes quieren que no aparezcan las frecuencias, pueden ponerle la opción no frecuencia. Ah, ya. Selecciono y le doy acá. Pueden dar control D también, seleccionar y dar control D. Ahí está. Si ustedes no quieren poner el total, es así. Bien. Ahí tenemos, y ahí ya no nos aparecen las frecuencias. Hoy vamos a hacer una cosa que son tabulados con factor de expansión. Acá nosotros estamos en términos de cada una de las líneas, de cada uno de los datos que nosotros tenemos en nuestra base de datos, ¿no? Entonces, aquí ahorita, si ustedes oyeron, siempre dije de las personas entrevistadas, de las personas, o sea, todo el tiempo me mantuve así. ¿Por qué me mantuve yo de esta manera? Permítanme un momentito. Perdón, que tenía que recibir un paquete con firma y todo, ya saben esto.
Entonces, acá lo que tenemos es que nosotros contamos cada vez a las personas de acuerdo a las entrevistas que tenemos. Pero en las encuestas nosotros tenemos un factor de expansión. Este factor de expansión es las veces que cada uno de los entrevistados representa dentro de la población. Podemos interpretarlo como el inverso de la probabilidad de selección, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos un muestreo completamente aleatorio, todas las personas tuvieran el mismo factor de expansión. Si ustedes quieren ver acá el factor de expansión de INEGI, si ustedes ponen FAC, hay 2 factores de expansión en esta base de datos porque podemos estimar resultados para valores trimestrales y valores mensuales. En este caso, nosotros solo vamos a trabajar con el factor trimestral. Entonces, si ustedes quieren ver, por ejemplo, le pongo BRO y le voy a poner FAC en mayúscula, con asterisco. Y aquí veo que, por ejemplo, ¿no? Para el factor trimestral, aquí tengo un grupo de personas que cada una vale 820 veces, ¿no? O sea, lo que ellos dicen, yo lo tengo que contabilizar 820 veces. Esta 959, esta 1152 y así sucesivamente. Son diferentes porque la probabilidad de selección fue cambiando de acuerdo al diseño muestral. Sí, en este caso, el diseño de la muestra se hace a partir de los estratos socioeconómicos de las ciudades. Tenemos que revisar muy bien la documentación, entonces no todos pesan igual. Entonces vamos a empezar a decir, bueno, entonces ¿cómo yo puedo encontrar esos valores con un factor de expansión? Entonces vamos a hacer un tabulado simple, por ejemplo, tab text, ¿no? Voy a escribir corchete, ¿no? Y voy a escribir la palabra weights. Y voy a poner el nombre de mi variable, que en este caso se llama fact3. Y vamos a tener nuestro factor de expansión. Lo selecciono y le doy, ahí está. Entonces, acá, ¿qué hizo? Primero nos dijo, porque hay diferentes tipos de factores de expansión, ya vamos a ir a ellos y pero primero quiero que vean esto. Si ustedes se acordaban, teníamos 343,000 casos, ¿no? Y cuando yo ya lo hice con el factor de expansión, hoy tengo 127 millones de personas. O sea, yo aquí ya estoy viendo a la población en general, ¿sí? Aquí yo tengo a los millones de personas que nosotros podemos observar en México. Yo aquí ya estoy hablando de la población nacional. Entonces, yo siempre le voy a ir agregando estos elementos a esto, ¿no? Y si ustedes se fijan, por ejemplo, van a ver comandos, por ejemplo, que no van a poder ustedes, si se van, ahorita estamos haciendo tabulados de una sola variable, entonces ustedes ven, los que tengan aquí weight son comandos que vamos a poder utilizar factores de expansión. No todos los comandos permiten utilizar factores de expansión, entonces en algunas ocasiones ustedes van a decir, no me corre, y entonces le va a decir, no, es que no se puede con factor de expansión. Hay que revisar la sintaxis para ver si nosotros podemos hacer un factor de expansión con el comando. Con los tabulados no hay problemas, entonces vamos a calcular esto. Entonces, si ustedes ven, tenemos elementos que son diferentes. Vamos a ver si cambia un poquito la distribución. Vemos que son muy parecidos, pero sí vemos aquí que hay 343,852 casos. O sea, eso nos está contando las líneas. Cada individuo vale por 1. Y acá lo que está haciendo es, digamos, multiplicar a cada individuo por ese factor de expansión para que lleguemos a la población total. Cuando nosotros hacemos descriptivos para describir en nuestros artículos, ustedes van a ver que estos descriptivos casi siempre van a ir con sus factores de expansión. Ya después vamos a ver otros tipos de factores de expansión. ¿Quedó claro esto del factor de expansión? ¿Cómo lo usamos?
Hola, a mí me quedó la duda de como para qué, cómo sirven los corchetes para esto. Tenemos que abrir los corchetes y poner weight para decirle que el factor de expansión está en una variable específica. Y entonces yo le digo, búscalo ahí, ¿no? Ujú. Y abrimos corchetes. Eso es así. Y ya después ustedes pueden poner filtros, todo, pero sí tiene que ir después de las variables y antes del filtro, de preferencia. Ok. Sí, o sea, por ejemplo, no podríamos llamar solo a la variable fact3, ¿no? O sea, No. AFACTA funciona con esta sintaxis. Ok. Sí, con weight. O esto va a ser igual, si ustedes ven aquí dijo, por ejemplo, ustedes ponen help weight, ahí están estos 4 tipos de pesos. El que más usamos es este, F-weights, y este, pero que lo podemos poner como FW y PW. Son analíticos y esto es de importancia. Estos son un poco más raros, pero si ustedes si tienen alguna base de datos, ustedes vieron cuando nosotros revisamos acá los factores de expansión, todos los factores de expansión eran enteros. O sea, multiplicábamos a la gente por otra cantidad de gente, ¿no? Entonces, allí sí tenemos que pues no tenemos problemas de usar el de frecuencias. Si ustedes tienen, a veces algunas personas hacen factores de expansión que tienen decimales, ahí sí van a tener que usar este de acá, el E-weights. Entonces, esto que nosotros hicimos es igual a decir PW, FW. Esto es un factor de frecuencia. Ahí simplemente multiplica. ¿Sí? Si ustedes ven, esto es igual, ya no me dijo que asumió, porque acá él asume, ¿no? Y asume el que le sea más fácil, y en este caso asumió este. En cambio, yo aquí le dije, simplemente sácame las frecuencias con ese factor. Y tenemos otro que también se utiliza, que es PW, que este es un poco raro, un poco complicado de explicar. En este caso dijo que no lo permitía. Este PW weight es sí nos va a permitir usarlo cuando estemos sacando medidas numéricas, pero lo que hace PW es que en algunas operaciones nosotros como ustedes vieron que los factores no son iguales, entonces si nosotros vemos algunas distribuciones en la muestra, no son iguales que en la población. Entonces, PW lo que nos va a permitir es tener el mismo tamaño de la muestra, pero con la distribución de la población. Y ese nos va a servir, por ejemplo, cuando estemos sacando algunas medias, cuando estemos haciendo algunas estimaciones, vamos a poder usar el PW. Pero en general nosotros vamos a usar el de frecuencias. Y ahorita que estamos, como este es un tabulado de frecuencias, tenemos que usar el FW. Entonces, si ustedes ven acá, esto significa que están expandidos, ¿no? Esto es cuando nosotros hablamos datos expandidos, ¿no? Vale. Igual podemos hacer el tabulado doble con el factor de expansión, y podemos también hacer filtros en un solo comando, ¿no? Bien. Bueno, si quieren, no sé si tienen alguna duda hasta acá. Si ustedes ven, esto no se va autoguardando. Entonces, cuando ustedes tengan un asterisquito aquí, significa que esto se va a, no está guardado, ¿no? No es como el Word, ustedes tienen que ir salvar, 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 ¿sí? Ese es mi consejo, ¿no? De que sí, lo hagan de esa manera, ¿no?
Bien, esto son para variables que son variables de tipo, categóricas, ¿no? Que podemos hacer tabulados. Para variables numéricas, ya vimos nosotros que existía el summarize y que también podíamos tener un summarize detallado, ¿no? Pero también hay otro comando que se llama tabstab, que significa que es una tabla de estadísticos. Entonces, tabstab, se llama así, ese sí no tiene abreviación, es una tabla de estadísticos. Si ustedes, por ejemplo, quieren sacar un tabstab de edad, vamos a ver qué nos da. ¡Ah! El tabulado nos da por default, nos da la media. Si nosotros buscamos en la ayuda, help tabstab, vamos a ver que este tabstab es bastante útil porque vamos a poder usar un by, donde nosotros vamos a poder repetir esta tabla según algunas categorías. Podemos elegir los estadísticos. ¿Y cuáles estadísticos podemos elegir? Entonces, son todos estos, ¿no? Vamos a poder elegir, si ustedes ven acá, me fui. Estas son como las dos opciones principales que vamos a usar nosotros, que es el by y las estadísticas que le vamos a pedir. ¿Qué le puedo pedir? Le puedo pedir la media, le puedo pedir un conteo, le puedo preguntar la suma, el máximo, el mínimo, el rango, la desviación estándar, la varianza, el coeficiente de variación, el error estándar, de nuevo, todos los percentiles. Entonces, esto nos va a permitir hacer tablas un poco más interesantes porque yo puedo poner, por ejemplo, tab edad y le puedo decir, dame con estadístico, dame la media y dame el percentil 50. Entonces ahí ya me está dando la media y la mediana, ¿no? Ahí está. La media de los entrevistados es 33.57 y la mediana es 31, ¿no? Y si yo le agrego, por ejemplo, un by, yo esto lo puedo hacer por sexo. Entonces, ya me da esto por sexo, ¿no? Entonces, tengo la media y el percentil 50 para cada una de las categorías, ¿no? Entonces, este tabulado también nos permite hacer muchos descriptivos. Antes de la coma, yo aquí también puedo agregar mi factor de expansión. Hoy sí lo voy a seleccionar y darle acá. Acá. Si ustedes ven, los valores no cambiaron demasiado, pero sí cambiaron un poquito, ¿no? Porque por esto mismo que las observaciones equivalen por diferente número. Entonces, si ven ligeramente la media de las edades bajó un poquito y la mediana incluso cambió para las mujeres de 33 a 32. Entonces, si nosotros queremos hacer descriptivos, muchas veces vamos a necesitar hacer los descriptivos también de manera que estén expandidos los datos, ¿no? Porque sí cambian. Bueno, chicos. ¿Tienen alguna duda? Sí, no. Vamos a ver. Andrea, Isaac, Sebastián, no sé si esto ya lo conocían. Vamos a ponernos de acuerdo en la siguiente sesión porque yo el 17 a esta hora tengo que dar un curso en el intersemestral de posgrado. Voy a dar un curso de R de 9 a 12 y esto se mantiene para la siguiente semana. Entonces, o sea que bueno, tendríamos quizás hacerlo hasta el jueves 24, o sea, esperar 15 días porque la otra semana sí voy a tener
ese curso intersemestral. Entonces, no sé si están de acuerdo con eso, si ustedes pudieran asistir al día 24, también a otra sesión de 1 hora, 1 hora y media, para ver algunas cosas. Solo quiero señalar ahorita antes de irnos, dejar un spoiler de lo que vamos a hacer, porque ahorita si ustedes se fijaron, no hemos agregado cosas, no hemos modificado nada. Entonces, en la próxima clase ya vamos a hacer generación de variables. Vamos a usar el comando generate y ahorita vamos a crear solo una variable que se llame x igual 1. Esto me genera una nueva columna hasta el final. Hasta el final yo voy a tener una variable x. Y si yo reviso con un bro x, es simplemente, como yo le dije, hazme una columna que se llame x, que sea igual a 1. Si ustedes revisan, ojo con el igual, cuando yo estoy haciendo variables, ahí sí voy a usar un solo igual, porque yo le estoy diciendo x es igual a 1, no es una condición. Cuando tenemos condiciones, van a llevar dobles iguales, pero cuando estamos definiendo algo, va a ser un solo igual. Ya en la próxima clase vamos a hacer un montón de variables y vamos a ocupar tanto generate como la extensión de generate que se llama eGenerate o egen para hacer un grupo de variables importantes. Bueno. Somos bien poquitos y no quiero lanzar las encuestas, así que si me dicen que sí pueden el próximo jueves, con gusto. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, sería el jueves 24, ¿no? Sí, yo también estoy disponible. El jueves 24. Entonces vamos a hacer variables, vamos a hacer variables, vamos a cortar variables para hacer grupos quinquenales, decenales, o sea, como cosas que tenemos que hacer muy seguido, y recodificación, etiquetado de variables de nosotros mismos, cómo nosotros podemos hacer las etiquetas, quitar etiquetas, modificar las etiquetas, algunas variables por edad, digo, por grupos, por hogar, porque nosotros hacemos muchas variables por hogar, como van a ver en nuestros DOs, porque somos de esa, y ya quizás la siguiente sesión ya haríamos el pegado de bases de datos, ¿no? O sea, cómo se pegan las bases de datos, cómo vamos a pegar, ahorita solo tenemos una tabla, pero ahí tenemos que hablar más de cómo está organizada la ENOE para que a ustedes les quede claro. Esta es como la base más chiquita del ENOE, pero ya tiene bastante información que es bastante útil antes de pegarla. Listo, pues entonces, espero que no se hayan aburrido o que la niña no se haya aburrido. No, aquí estoy yo feliz. Estoy aprendiendo. Gracias, Ana. Sí, está muy movido como siempre. Entonces nos vemos el 24. Bye. Muchas Bye. Gracias. Cuídense, chicos. Bye, Ya hasta luego luego. les mando la liga donde quede la grabación. Bye. Gracias, Muchas Ana. gracias. Bye. Gracias. Bye.